Bienvenido, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver qué es un intervalo y cómo representar un intervalo en la recta numérica. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, veamos primero qué es un intervalo. Un intervalo pues viene siendo un espacio métrico comprendido entre dos valores. Se le dice espacio métrico porque pues se puede medir. Específicamente es una parte de la recta numérica que está establecida entre dos valores dados, a los cuales se les llama extremos. En un intervalo se encuentran todos los números comprendidos entre ambos extremos, y en algunas ocasiones también se pueden considerar los extremos. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen mostramos un intervalo. Como podemos ver, un intervalo pues viene siendo un espacio sobre la recta numérica. Este intervalo está formado por dos extremos. Está limitado por dos extremos, que viene siendo el extremo A y el extremo B. Al extremo A se le llama extremo inferior y generalmente se encuentra del lado izquierdo, mientras que al extremo B se le llama extremo superior y lo vamos a encontrar del lado derecho. De esta manera, todos los valores numéricos que se encuentren entre el extremo A y el extremo B forman parte del intervalo. Bien, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos dos intervalos. El intervalo de arriba se le llama intervalo abierto y el intervalo de abajo se conoce como intervalo cerrado. Veamos el intervalo abierto. En primer lugar podemos ver que este intervalo está limitado por dos números extremos. Del lado izquierdo tenemos el extremo inferior determinado por el valor de menos 5, mientras que del lado derecho tenemos el extremo superior determinado por el valor de más 5. Pues bien, todos los números que se encuentran entre los dos extremos formarán parte del intervalo, es decir, los números que entran en este intervalo son el menos 4, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, ya del lado positivo, el 1, el 2, el 3 y el 4. En este intervalo se le llama intervalo abierto porque los extremos no se pueden considerar. Es decir, que el menos 5 y el más 5 no forman parte del intervalo. Por eso se le dice intervalo abierto. En el ejemplo de la parte inferior, pues tenemos el mismo intervalo, solamente que cerrado. En un intervalo cerrado, los extremos sí se pueden considerar. Es decir, que en este segundo ejemplo, el intervalo está compuesto con los valores menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ya del lado positivo, el más 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Este intervalo se conoce como intervalo cerrado, ya que los extremos sí se pueden considerar como parte del intervalo. Bien, tenemos una gran cantidad de intervalos y vamos entonces a ver cada uno de ellos para ir notando las diferencias. Veamos. Pasemos entonces a ver los diferentes tipos de intervalos. Comenzamos con el intervalo abierto. Sean A y B dos números reales de tal manera que el número A sea menor que el número B, por lo que un intervalo abierto se indica dentro de un paréntesis como A, B.
está formado por todos los números comprendidos entre el número A y el número B. Ni el número A ni el número B están incluidos en el intervalo, es decir, los extremos no se pueden considerar como parte del intervalo. Por ejemplo, el intervalo abierto menos 2,0 es un conjunto que incluye a infinitos números. Todos los números comprendidos entre el menos 2 y el 0 formarán parte de este intervalo, pero ni el 2 ni tampoco el 0 se deberán de considerar en este intervalo. Todo intervalo abierto se representa mediante unos paréntesis, de tal manera que al observar paréntesis, esto nos estará indicando que el intervalo considerado es un intervalo abierto. Estos paréntesis encierran a los números comprendidos entre los extremos. Este se puede representar también mediante una recta numérica. Veamos. Tenemos aquí este intervalo, en donde x es mayor a menos 2 y en donde x es menor a 0. Recordemos que estos símbolos de comparación indican mayor que y menor que. Recordemos que del lado abierto de estas líneas se considera el valor mayor y en la punta se considera el valor menor. Por esa razón este intervalo se lee como todos los valores de x mayores a menos 2, pero también todos los valores de x menores a 0. Pues bien, este intervalo está delimitado con los valores extremos desde menos 2 hasta 0, valores que podemos encontrar en la recta numérica. Veamos. Cuando un intervalo es abierto, se indica a través de estos símbolos de mayor que y menor que. De tal manera que estos símbolos nos van a indicar que dicho intervalo se considera entre el extremo A y el extremo B. Pero en cada uno de los extremos se deberá de dibujar un círculo vacío. El círculo vacío nos está indicando que precisamente todo este intervalo es un intervalo abierto, en donde el extremo A y el extremo B no forman parte del intervalo. Si este intervalo lo representamos en una recta numérica, tendremos lo siguiente. Tenemos la recta numérica, en donde podemos apreciar la mitad de esta recta indicada por el valor de 0. Del 0 hacia la derecha tenemos los valores positivos, mientras que del 0 hacia la izquierda tenemos solamente valores negativos. Pues bien, este intervalo se establece entre el valor de menos 2 y el valor de 0. Por lo tanto, en este tramo de la recta numérica debemos de indicar dicho intervalo, de tal manera que en cada uno de los extremos dibujemos un pequeño círculo vacío. De esta manera el intervalo estará correctamente indicado en la recta numérica. Bien, es bien importante no olvidar que cuando un intervalo tiene dos círculos vacíos en los extremos, pues se trata de un intervalo abierto. Al mismo tiempo, cuando veamos este símbolo de mayor que y el símbolo de menor que, también nos está indicando que el intervalo considerado es un intervalo abierto. Bien, veamos ahora cuándo es un intervalo cerrado. Bien, veamos entonces lo que es un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado se representa a través del uso de unos corchetes. Dentro de los corchetes anotamos el extremo A y el extremo B. Este intervalo está formado por todos los números reales comprendidos entre el número A y el número B, en donde el número A es un número menor al número B. Pero en este intervalo
ahora se pueden incluir el extremo A y el extremo B. Por ejemplo, el intervalo cerrado menos 2,0. Este intervalo lo identificamos que es cerrado, dado que los números extremos se encuentran dentro de dos corchetes. En este intervalo se pueden incluir a todos los números comprendidos entre el número menos 2 y el 0. Pero al ser un intervalo cerrado, ahora sí se consideran también a los extremos. Los intervalos cerrados se representan mediante el uso de dos corchetes. Estos corchetes nos están indicando que el intervalo abarca todos los números entre los extremos y también considera a los extremos. Esto se puede representar lo mismo que el intervalo abierto mediante una recta numérica. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un intervalo que comienza en menos 2 y termina en 0. Es bien importante observar este símbolo del lado izquierdo y este símbolo del lado derecho. Estos símbolos nos indican que el intervalo es un intervalo cerrado. Este símbolo se lee de la siguiente manera: todos los valores de x mayores o iguales al menos 2. Estas dos líneas nos representan mayor que, mientras que la línea de abajo nos representa igual. Por eso se lee todos los valores de x mayores o iguales a menos 2. Y cuando tenemos este símbolo como parte de la indicación del intervalo, pues este símbolo nos está indicando que es un intervalo cerrado. Del lado contrario, leemos de la siguiente manera: todos los valores de x menores o iguales a 0. Como del lado derecho también tenemos este símbolo, de igual manera, de este lado también vamos a tener un intervalo cerrado. Bien, sobre la recta numérica o sobre una línea en donde se indican las dos direcciones, debemos de colocar el extremo A y el extremo B. Y en cada uno de esos extremos debemos de dibujar un círculo completamente relleno. El círculo relleno nos indica que este intervalo es un intervalo cerrado. Bien, veamos cómo representar este intervalo en la recta numérica. Tenemos entonces aquí la recta numérica en donde tenemos la mitad indicada por el valor de 0. Del 0 hacia la derecha tenemos todos los valores positivos, mientras que del 0 hacia la izquierda tenemos todos los valores negativos. El intervalo se está indicando desde menos 2 hasta 0. Por lo tanto, anotamos en el número menos 2 un círculo relleno. Y lo mismo en el valor de 0. Por lo tanto, al ver círculos rellenos en cada uno de los extremos, esto nos está indicando que este intervalo es un intervalo cerrado, en donde es posible tomar tanto el extremo indicado por el número menos 2 como el extremo indicado por el número 0, junto con todos los valores numéricos que tengamos comprendidos entre menos 2 y 0. Bueno, así que no hay que olvidar que cuando un intervalo se indica mediante corchetes o mediante círculos rellenos o mediante estos dos símbolos, pues se trata de un intervalo cerrado. Bien, pasemos a ver el siguiente intervalo. Bien, continuemos y ahora vamos a ver el intervalo semiabierto. Este intervalo se conoce con el nombre de semiabierto porque en un extremo vamos a tener un extremo abierto, mientras que en el extremo contrario
el extremo va a ser cerrado. Por eso se le llama semiabierto. De un lado abierto y del otro lado cerrado. Veamos. Un intervalo semiabierto se representa con un paréntesis y un corchete. Dentro de estos símbolos anotamos el extremo A y el extremo B. Está formado por todos los números reales comprendidos entre el número A y el número B. El número A no está incluido en el intervalo, mientras que el número B sí lo está. Veamos un ejemplo. El intervalo menos 2,3. Como podemos observar, del lado izquierdo aparece un corchete, mientras que del lado derecho aparece un paréntesis. Por lo tanto, se trata de un intervalo semiabierto. Este intervalo incluye a los infinitos números comprendidos entre el menos 2 y el 3. En este intervalo, el extremo con el número 3 no se incluye porque es abierto, pero el extremo con el número menos 2 sí se incluye porque es cerrado. Todos los intervalos semiabiertos se representan por un paréntesis en un extremo y un corchete en el otro, que encierran a todos los números comprendidos entre ambos extremos. Este se puede representar también mediante una recta numérica. Ahora bien, es importante señalar que el corchete puede estar del lado izquierdo y el paréntesis del lado derecho, o al revés, el paréntesis del lado izquierdo y el corchete del lado derecho. Sea la posición que ocupe el paréntesis y el corchete, con el simple hecho de tener ambos símbolos, pues se trata de un intervalo semiabierto. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el intervalo que comienza en menos 2 y termina en más 3. Observemos este símbolo del lado derecho y este símbolo del lado izquierdo. Recordemos que cuando tenemos solamente este símbolo nos indica que el extremo 3 se encuentra abierto. Por otro lado, este símbolo compuesto de una línea inferior y estas dos líneas formando un ángulo, pues este símbolo nos indica que del lado izquierdo el menos 2 es un extremo cerrado y que por lo tanto el menos 2 sí forma parte del intervalo, mientras que el número 3, como se encuentra del lado abierto, pues no forma parte del intervalo. Entonces es bien importante observar estos símbolos para poder determinar cuál extremo es cerrado y cuál extremo es abierto. Bien, todo intervalo semiabierto se representa mediante una línea que viene siendo la recta numérica y en ella se indica el extremo A y el extremo B. De tal manera que el extremo que se ha cerrado se debe de representar con un círculo relleno, mientras que el extremo que se considere abierto se debe de representar mediante un círculo vacío. De tal manera que al observar estos símbolos, pues podamos nosotros comprender que se trata de un intervalo semiabierto. Si esto se indica sobre la recta numérica, tendremos de un lado el círculo relleno y del otro lado el círculo vacío, indicándonos entonces que este intervalo pues es un intervalo semiabierto. En este intervalo se pueden considerar los números menos 2, menos 1, 0, 1, 2. El 3 no se puede considerar dado que este extremo es abierto. Bien, continuemos y veamos ahora el siguiente intervalo. Tenemos un intervalo especial llamado intervalo infinito. Un intervalo infinito está formado por todos los números reales, aunque existen también intervalos infinitos que se abren hacia la izquierda
o intervalos infinitos que se abren hacia la derecha. Estos intervalos utilizan una notación de infinito, utilizando este símbolo que pareciera un número 8 acostado, se conoce con el nombre de infinito. Y el símbolo infinito nos está indicando que un intervalo no tiene fin, que ese intervalo puede continuar hacia adelante hasta cualquier número que se desee. Estos intervalos se pueden combinar con el paréntesis, que nos indica una parte abierta, o también se pueden combinar con el corchete, que nos indica un extremo cerrado. Es importante aclarar que del lado donde se encuentra el símbolo de infinito, siempre se deberá de indicar un paréntesis. Un intervalo infinito puede estar definido tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si el infinito se encuentra del lado derecho, pues esto significa que podemos seguir recorriendo la recta numérica hacia la derecha de manera infinita, llegar hasta el número que se desee. Por otro lado, si el símbolo infinito se encuentra del lado izquierdo, pues esto nos indica que la recta numérica la podemos seguir recorriendo hacia la izquierda, es decir, hacia los valores negativos, hasta donde sea necesario, sin tener un límite donde terminar. Bien, veamos. Tenemos este símbolo infinito, A. Se trata, pues como podemos ver, de un intervalo abierto. Ya se comentó que del lado del símbolo infinito siempre se deberá de anotar un paréntesis. En este caso, del lado del número aparece también un paréntesis. Esto nos indica que todos los números sobre el eje de las X se pueden tomar a partir de este número, pero haciendo el recorrido hacia la izquierda. Bien, por eso se indica como X todos los valores de X menores a A. Este otro símbolo nos está indicando que en este intervalo se pueden tomar todos los números a partir del número A o del extremo A hacia la derecha. Es decir, no tiene un límite y podemos recorrer el eje de las X hacia el lado derecho, hacia el lado de los números positivos. Y esto se indica como todos los valores de X mayores a A. Por otro lado, también podemos tener este símbolo, en donde de un lado es infinito y del otro lado pues tenemos un extremo cerrado. Esto indica que se puede tomar este número como parte del intervalo y todos los números que se encuentren a partir de este número hacia la izquierda de manera infinita. Esto se representa como todos los valores de X menores o iguales al número A. Y por último tenemos este otro símbolo en donde del lado izquierdo tenemos un corchete indicando que de este extremo es cerrado, mientras que del extremo contrario un infinito que es abierto. Esto nos indica que se puede tomar este valor de A y todos los números que se encuentren a la derecha de A de manera infinita, es decir, todos los números que van hacia el lado positivo. Esto se indica como todos los valores de X mayores o iguales al valor de A. Bien, veamos algunos ejemplos sobre cómo ubicar o identificar diferentes intervalos. Bien, veamos algunos ejemplos de cómo identificar qué tipo de intervalo es y cómo poderlo representar en la recta numérica. Representar sobre una recta el intervalo 1,5 e indicar qué tipo de intervalo es. Bien, observamos que el intervalo está determinado por el extremo 1 y el extremo 5. Y aparte de ello, ambos extremos se encuentran dentro de paréntesis. Por lo tanto, como tenemos paréntesis,
Pues se trata de un intervalo abierto, en donde el extremo 1 y el extremo 5 no forman parte del intervalo. Bien, de esta manera, al observar los paréntesis, pues podemos entonces determinar que es un tipo de intervalo abierto. Ahora, ¿cómo podemos representar este intervalo en la recta numérica? De la siguiente forma. Debemos de tener la recta numérica y en ella identificar la división 0, de tal manera que del 0 hacia la derecha tendremos solamente valores positivos, mientras que del 0 hacia la izquierda tendremos solamente valores negativos. Por lo tanto, debemos de identificar el extremo 1 y el extremo 5. Como el intervalo es abierto, tanto en el extremo 1 como en el extremo 5, debemos de dibujar círculos vacíos. Recordemos que los círculos vacíos nos representan precisamente un intervalo abierto. Y en este intervalo no se pueden considerar ni el extremo con el número 1 ni el extremo con el número 5. Por lo tanto, este intervalo solamente estará formado por el número 2, el número 3, el número 4 y todos los números que tengamos en la parte intermedia. Bien, entonces es bien importante identificar que si se trata de un intervalo que venga con paréntesis, es un intervalo abierto y que al momento de representarlo sobre la recta numérica debemos de pensar de dibujar dos círculos vacíos en cada uno de los extremos. Bien, continuemos. Ahora queremos representar sobre una recta el intervalo 0,5 e indicar qué tipo de intervalo es. Como podemos ver, tenemos un intervalo que comienza en el valor de 0 y termina en el valor de 5. Al mismo tiempo nos damos cuenta que del lado del valor de 0 aparece un corchete, mientras que del lado del número 5 aparece un paréntesis. Y esto nos indica que del lado izquierdo se considera cerrado y del lado derecho se considera abierto. Por lo tanto, en este intervalo se pueden tomar todos los números entre el 0 y el 5, pero jamás se va a poder considerar el 5 porque de este lado es abierto. Sí se puede considerar el 0 porque ese extremo es cerrado. Bien, al tener entonces la combinación de un corchete y de un paréntesis, pues se trata de un intervalo semiabierto. ¿Y cómo lo podemos identificar o ubicar en la recta numérica? De la siguiente forma. Tenemos entonces la recta numérica y la división 0. Del 0 hacia la derecha tenemos valores positivos y del 0 hacia la izquierda valores negativos. Y debemos de ubicar sobre esta recta numérica el valor de 0 y el valor de 5. Del lado izquierdo aparece un corchete, por lo tanto del lado izquierdo se debe de dibujar un círculo completamente relleno, dado que esto nos indicará que ese extremo es cerrado y que dicho número que se encuentra en este extremo se puede considerar dentro del intervalo. Del lado contrario, donde aparece la división o el número de 5, se debe de dibujar un círculo vacío, dado que ese extremo, al ser abierto, pues no nos permite considerar el número 5 como parte del intervalo. Entonces, es bien importante ir identificando cada uno de los símbolos, cuando tenemos corchete, cuando tenemos paréntesis, cuando el círculo es totalmente relleno o cuando el círculo es vacío. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Queremos representar sobre una recta el intervalo menos infinito, 5 e indicar qué tipo de intervalo es. Pues bien, en este intervalo podemos ver que el extremo
está determinado por menos infinito. Pero al tener el símbolo de menos infinito, este símbolo no nos está limitando a un número determinado, sino de acuerdo a las necesidades, nosotros podemos tomar cualquier número negativo sobre la recta numérica. Mientras que del lado derecho sí está limitado porque solamente llega hasta el valor de 5. Pues bien, se trata de un límite infinito hacia la izquierda. Bien, veamos entonces cómo representar este intervalo en la recta numérica. Bien, del lado derecho tenemos el valor de 5, positivo. Por lo tanto, en la división 5 positivo, debemos de dibujar un círculo vacío, dado que ese extremo se considera abierto. Al mismo tiempo, al ser abierto, pues nos indica que el número 5, que es el extremo, no se puede considerar dentro del intervalo. Del lado contrario tenemos el símbolo de menos infinito, y este símbolo nos indica que todos los valores hacia la izquierda, fíjate bien, hacia la izquierda, hacia acá, a partir del 0, son posibles tomar. Como es infinito, no nos está indicando que sea en menos 1, o que sea en menos 4, o que sea en menos 7, o que sea en menos 10. No, sino se puede tomar cualquier número negativo que se requiera. Lo que sí es que comienza en 5 y infinitamente este intervalo se va extendiendo hacia el lado izquierdo. Por eso se le llama intervalo infinito hacia la izquierda, porque hacia el lado izquierdo queda de manera infinita abierto el intervalo. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Queremos representar sobre una recta el intervalo menos 7,5 e indicar qué tipo de intervalo es. Como podemos apreciar en este intervalo, un extremo comienza en menos 7 y el otro extremo termina en 5. Al mismo tiempo nos damos cuenta que de ambos extremos tenemos corchetes. Y recordemos que si tenemos corchetes, pues se trata de un intervalo cerrado. Y si este intervalo es cerrado, pues se pueden considerar los números de los extremos. Es decir, se puede tomar el menos 5, se puede tomar el menos 7 y también se puede tomar el más 5. Así como todos los números que se encuentran entre el menos 7 y el más 5. Por lo tanto, al darnos cuenta que tenemos símbolos de corchete en los extremos, pues se trata de un tipo de intervalo totalmente cerrado. Bien, ahora, ¿cómo representamos esto en la recta numérica? Tenemos entonces la recta numérica. Y como el intervalo es cerrado, debemos de localizar la división menos 7. Ese extremo se considera cerrado, por lo que en la división 7 se debe dibujar un círculo completamente relleno. Del lado contrario tenemos el valor de 5 positivo. Y en esa división también debemos de dibujar un círculo completamente relleno, dado que ese extremo es cerrado. Al ser este intervalo cerrado en ambos extremos, esto nos indica que se pueden tomar el número menos 7 y el número más 5 como parte integrante del intervalo. Es decir, que ahora el intervalo está formado por los números menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ya del lado de los positivos, el 1, el 2, el 3, el 4 y también el número 5. Bien, entonces hay que ir identificando que si tenemos corchetes en los extremos, pues se trata totalmente de un intervalo cerrado. Bien, veamos el último ejemplo.
Representar sobre una recta el intervalo menos 4 como infinito e indicar qué tipo de intervalo es. Podemos apreciar que el intervalo comienza en menos 4, pero no tiene un fin, sino que se extiende hacia el lado derecho de manera infinita. Por lo tanto, del lado donde se encuentra el símbolo de infinito, siempre debemos de anotar un paréntesis, indicando que del lado derecho se encuentra el intervalo abierto hasta llegar al número que sea necesario considerar. Del lado contrario, del lado izquierdo, tenemos un corchete, lo cual nos indica que el intervalo está limitado hasta este número, en donde este número se considera como parte del intervalo porque ese extremo es cerrado. Por lo tanto, al ver el símbolo de corchete de un lado y paréntesis con el infinito del otro lado, podemos entonces definir que este intervalo es un intervalo infinito hacia la derecha. Esto se puede representar en la recta numérica de la siguiente manera. Tenemos entonces el extremo menos 4. Identificamos la división menos 4 en la recta numérica. Ahí debemos de dibujar un círculo relleno, dado que ese extremo es cerrado. Del lado derecho no podemos dibujar absolutamente ningún símbolo, porque el intervalo es infinitamente abierto. Es decir, a partir del menos 4 hacia la derecha, podemos tomar cualquier número que se desee sobre el eje de las X de manera infinita. Bien, de esta manera pues hemos definido que este intervalo es un intervalo infinito hacia la derecha. Pues bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a que conocieras qué es un intervalo, cómo se representan mediante símbolos los intervalos y cómo ubicar un intervalo en la recta numérica. Agradezco que me hayas acompañado en este video y te espero en los próximos videos. Te envío un saludo. Bye.